¿Qué tal, jóvenes? El día de hoy resolveré el siguiente ejercicio en el cual nos piden encontrar las coordenadas del centroide de la siguiente placa compuesta. Recuerden que a lo largo de nuestras sesiones nosotros hemos visto una serie de pasos que necesitamos seguir para facilitar enormemente el cálculo de esas coordenadas. El primer paso consiste en determinar el origen de nuestro plano, es decir, a partir del punto en el que empezaré a medir los centroides de los elementos particulares que constituyen a la placa. Afortunadamente, aquí el problema ya nos indica la ubicación de ese punto, del origen, que se encuentra en la parte inferior izquierda de la placa, por el punto señalado en color negro. Una vez que determinamos ya el origen, el siguiente paso es determinar en cuántas áreas o en cuántos elementos dividirás la placa compuesta y cuáles son esos elementos. Yo aquí llegué a la conclusión de dividir esa placa en 4 elementos principales. Un rectángulo, que es este rectángulo de base 12 pulgadas, el triángulo que queda al lado derecho de ese rectángulo, y una vez encontradas las áreas de esos dos elementos, le voy a restar el área de este rectángulo y el área de este semicírculo. Muy bien. Una vez entonces que ya determine cuáles son los elementos con los que voy a trabajar, tengo que calcular los valores de las áreas. Yo sé entonces, empezando por el rectángulo 1, que la base de ese rectángulo es de 12 pulgadas y su altura es de 10 pulgadas, que sería la suma de estos valores. Al multiplicar entonces 12 pulgadas por 10 nos da un total de 120 pulgadas cuadradas, que es este valor que tenemos aquí. El centroide del rectángulo se encuentra en el centro, pues, a la mitad de su base, a la mitad de su altura. Y como el extremo de ese rectángulo coincide con el origen, entonces tengo que moverme en el eje X 6 pulgadas y en el eje Y tengo que moverme 5 pulgadas, que serían la mitad de la distancia de la base y la mitad de la altura, que son estos valores que tenemos aquí, 6 pulgadas y 5 pulgadas. Una vez que ya encontré esos valores, multiplico el área del rectángulo por X y Y testada para obtener los primeros momentos de área respecto al eje Y y respecto al eje X. 120 por 6 nos da un valor de 720 pulgadas cúbicas. 120 por 5, un valor de 600 pulgadas cúbicas. El área del triángulo. Yo sé que el área del triángulo es base por altura entre 2. Sin embargo, la base del triángulo, el problema no me la da de manera directa, la tengo que determinar. ¿Y cómo? Resulta que la base de la placa compuesta es toda esta distancia. ¿Y cuánto es esa distancia? Es la suma de 3 pulgadas. Si el semicírculo tiene un radio de 3 pulgadas, su diámetro será de 6 pulgadas. 3 más 6 pulgadas más 4 pulgadas más 5 nos da un total de 18 pulgadas. Eso es lo que mide la base de la placa, más no la base del triángulo. ¿Cómo determinamos la base del triángulo? Bueno, si esto mide 18 pulgadas y la base del rectángulo mide 12 pulgadas, será la diferencia de 18 menos 12, 6 pulgadas. Esta distancia entonces que hay aquí de la base del triángulo es de 6 pulgadas. Por la altura, que sigue siendo de 10 pulgadas, 6 por 10, 60, entre 2, 30 pulgadas, que son las que yo anoté aquí en esta tabla. El siguiente paso es determinar el centroide de ese triángulo. Recuerden que el centroide del triángulo está a 1/3 de su base y a 1/3 de su altura, midiéndolos a partir del ángulo recto. El ángulo recto es este. Si su base mide 6 pulgadas, 1/3 de su base sería 2 pulgadas. Y 1/3 de su altura, si la altura mide 10 pulgadas, sería 10 tercios de pulgada.
Sin embargo, si esos valores se colocan de manera directa en nuestra tabla, estaríamos cometiendo un error, porque los centroides de todas las figuras que componen a la placa compuesta deben medirse desde el origen de nuestro sistema, el que establecimos en el paso número 1. Es decir, si quiero entonces llegar al centroide del triángulo, tengo que desplazarme, además de estas 2 pulgadas, la distancia que hay para llegar al origen. Y eso es 3 más 6 más 2, más estas 2 pulgadas que tenemos aquí. Si sumamos entonces esos valores, obtendremos que la ubicación del centroide midiéndola desde el origen de nuestro sistema es de 14 pulgadas. No pasa eso con la ubicación en el eje Y, porque la base del triángulo está sobre el eje X. Entonces, para moverme solo tengo que desplazarme lo que la fórmula nos dice, que sería 10 tercios de pulgada, es decir, 3.3333 pulgadas. Obtenemos los primeros momentos de esa área en particular multiplicando 30 por 14 y 30 por 3.3333, obteniendo los valores de 420 pulgadas cúbicas y 99.9999 pulgadas cúbicas. Vamos a trabajar entonces ya con la resta de las áreas del rectángulo y del semicírculo. La base de este rectángulo es de 2 pulgadas, el problema nos lo dice, y la altura es de 4 pulgadas. 2 por 4 menos 8 pulgadas, porque recuerden que se lo voy a restar al área total. La ubicación de su centroide a la mitad. Pero recuerden que lo tengo que medir desde el origen. Entonces, si la base es de 2 pulgadas, la mitad será de 1 pulgada, más lo que ya recorrimos, que sería 3 más 6 más 2. Eso nos da un resultado de 12 pulgadas midiéndolo desde el origen. ¿Y nuestra Y testada? Bueno, si la altura es de 4 pulgadas, la distancia será de 2 pulgadas, a donde está el centroide dentro del rectángulo. Pero ahora nuestra base ya no coincide exactamente con el eje X, sino que está desplazada 2 pulgadas hacia arriba. Es decir, ¿cuánto tengo que desplazarme para llegar al centroide del rectángulo? Estas 2 pulgadas que están indicadas en la figura, más estas 2 pulgadas, que es de la ubicación propia del centroide. ¿Cuánto me desplazo? 4 pulgadas. Si yo multiplico entonces menos 8 por 12, obtengo menos 96 pulgadas cúbicas. Y si multiplico menos 8 por 4, menos 32 pulgadas cúbicas. Perfecto. Semicírculo, el área del semicírculo. Bueno, recuerden que el área del círculo es pi por radio al cuadrado. Si quiero saber el área de ese semicírculo, sería pi por radio al cuadrado, 3, entre 2. Y eso nos da un resultado de menos 14.1371 pulgadas cuadradas. Y aquí viene algo muy importante. El centroide del semicírculo dado por la tabla nos dice que su x testada está a 0 de distancia. Ojo, eso cuando el origen coincide con el centro del semicírculo, pero aquí ya vimos que no tengo que poner el 0 ahí porque no está ahí mi origen. El origen está en esta parte de la placa. Entonces, ¿cuánto tengo que desplazarme para llegar al centroide? Si yo sé que el centroide está a lo largo de este eje, porque recuerden que ese semicírculo tiene un eje de simetría en el eje Y, por lo tanto sobre ese eje tiene que estar ubicado el centroide. ¿Cuánto tengo que desplazarme? 3 más el radio, que son 3 pulgadas. 6 pulgadas, no 0 pulgadas, como me indica la tabla. Vuelvo a repetir, ese 0 se debe a que la tabla del libro toma el origen en este punto. Por lo tanto, no se desplaza nada en el eje X para llegar al centroide. Pero nuestro origen no está aquí, nuestro origen está hasta acá. Entonces sí tengo que desplazarme esta distancia, que son 6 pulgadas. Y en Y testada, ¿cuánto tengo que desplazarme? Utilizo la fórmula que viene en el libro para el área semicircular, que es 4r sobre 3pi.
en donde R son 3 pulgadas. Eso nos da un resultado de 1.2732. Multiplicamos entonces el área del semicírculo por la X testada y Y testada y obtenemos estos valores. Eso es lo complicado del asunto, encontrar las áreas y los centroides. Porque una vez que hicimos eso, lo que nos queda es hacer nuestra sumatoria de áreas, nuestra sumatoria de primeros momentos, tanto para Y como para X, y dividir posteriormente. Entonces, sumando las áreas 120 más 30 menos 8 menos 14.1371, obtenemos un área aproximada de 127.8629 pulgadas cuadradas. Hacemos lo mismo entonces con la sumatoria de X testada por A. 720 más 420 menos 96 menos 84.822 nos da una X testada por A de aproximadamente 959.1774 pulgadas cúbicas. Lo mismo para Y testada por A, 600 más 99.999 menos 32 menos 17.999 nos da un aproximado de 649.9999. Recuerden que este es nuestro primer momento de área respecto al eje Y nuestro primer momento de área respecto al eje X. Para obtener entonces el resultado, dividimos cada uno de esos primeros momentos entre el área total de la figura. Nuestra X testada entonces será igual a 959.1774 pulgadas cúbicas sobre 127.8629 pulgadas cuadradas. Y para la Y testada dividimos 649.9999 pulgadas cúbicas sobre 127.8629 pulgadas cuadradas. ¿Cuántos serían estos resultados entonces? El primero de ellos sería de aproximadamente 7.5016 pulgadas y el segundo 5.0835 pulgadas. Nuestro centroide tiene entonces estas coordenadas y con eso prácticamente finalizamos el problema. Espero que este video les sirva para estudiar.